Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ay, qué hermoso es lo que hemos cantado. Quiera el Señor que lo hayamos hecho con el entendimiento, ¿sí? Y pedirle al Señor que Él pueda revelarse a cada uno de nosotros, que Él pueda estar limpiando nuestra vida para poder contemplarle de una manera más perfecta, ¿no? En esta tarde. Hemos llegado a un capítulo que es realmente extraordinario en las Escrituras, el capítulo 9 del libro de Daniel. Y por el tiempo y por la profundidad de este pasaje, vamos a demorarnos 2 domingos en completarlo, pero bueno, el Señor nos va a ir guiando en el estudio de su palabra. Solo para refrescar nuestra memoria, hemos visto a Daniel como un ejemplo. Daniel ha sido un ejemplo de determinación, un ejemplo de devoción, es valiente, es lleno de entendimiento, de discernimiento, está lleno de rectitud, ha sido fiel, se ha mantenido a lo largo de los años y también lo vimos en el capítulo 6 como un ejemplo de oración y es lo que vamos a ver hoy día. Por eso simplemente este mensaje se va a titular Oremos. Daniel capítulo 9, del versículo 1 al 19, es uno de los pasajes más grandes con respecto a la oración. Pero no es grande por el hecho de que nos va a dejar preceptos e instrucciones concretas diciendo paso 1, paso 2, paso 3, de cómo debemos orar, sino que es grande porque Daniel nos va a invitar de alguna manera a su habitación para que le escuchemos orar, para que veamos el corazón de alguien que está comprometido en la comunión con Dios. Y vamos a leer este pasaje de manera completa, del 1 al 19. Lo vamos a ver en su totalidad para que podamos entrar directamente en este mensaje, ¿sí? Daniel capítulo 9, versículo 1 al 19. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y aquí comienza la oración. Lloré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas.
Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Señor, al entrar en tu palabra en esta tarde, anhelamos ver la profundidad de tu corazón, Señor. Queremos, Señor, ser un pueblo, hijos tuyos, que tiemblen ante tu palabra y caigan rendidos en adoración a ti. Señor, derriba todo estorbo, todo pensamiento, toda distracción, toda amargura, todo enojo, todo aquello que se levanta en esta tarde para que no te escuchemos. Señor, pedimos, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestros ojos para poder escuchar atentamente. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad que es un pasaje estremecedor cuando lo leemos. Y cuando meditaba en este pasaje, pensaba en que me da vergüenza realmente hablar de este pasaje de la oración por el hecho de que al ver a Daniel veo que yo no lo practico como él lo practicaba. Y quiera el Señor que nos confronte, no a salir cabezones de conocimiento con respecto a la oración, sino a salir con un corazón que esté determinado a ser devotos al Señor. Daniel capítulo 9 se divide en dos partes y como dijimos, vamos a verlo en 2 domingos. La primera parte tiene que ver con esta oración de Daniel y la segunda parte con una revelación extraordinaria que es la profecía de las 70 semanas, que tal vez hemos sentido algo de ello. La primera parte nos habla de una oración que hace Daniel y la segunda parte nos habla de la contestación de Dios a esta oración de Daniel. Esto es muy importante. La oración de Daniel es una oración acerca de los 70 años de cautividad.
Pero cuando el Señor responde a Daniel, tiene que ver con 70 semanas de años. El Señor responde de una manera más grande. La oración de Daniel es una oración que busca la restauración de su pueblo de manera inmediata. Pero la contestación de Dios a esta oración de Daniel tiene que ver con una restauración definitiva con la venida del Mesías. La oración de Daniel es en un punto exacto de su historia, pero la contestación de Dios tiene que ver con una revelación futura grandiosa. Y esto es lo que vemos siempre en el Señor. Miren lo que dice este versículo, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. El Señor siempre responde de una manera mucho más grandiosa de lo cual nosotros pedimos o entendemos. La mayoría de las personas cuando llega a Daniel capítulo 9 hay algo que quiere hacer inmediatamente y es ir a las 70 semanas de Daniel. Pero la verdad es que esto sería desafortunado. ¿Por qué? Porque quiero que me acompañe a Daniel capítulo 9 para ver algo curioso, que es muy importante. Daniel capítulo 9. No lo vamos a leer, pero hay algo que vemos aquí, y es que la oración de Daniel ocupa desde el versículo 1 al versículo 19. ¿Ven? Y la profecía de las 70 semanas ocupa del versículo 20 al versículo 27. El doble de versículos se ocupa para la oración y la mitad se ocupa para hablar de la profecía. Esto ya nos dice mucho. Nos está diciendo que la profecía es importante, pero nunca puede sustituir a la oración. Dios nunca nos llama a ser tan especulativos o estar tan apegados al futuro que perdamos de vista el presente. Y hay algo que pasa con la escatología. A mí me encanta la escatología, pero hay una realidad en que ponernos de acuerdo en las escuelas escatológicas es como medio complicado, porque hay interpretación media compleja en todo lo que es escatología. Pero si tenemos que hablar de la oración, creo que es muy fácil ponerse de acuerdo. Y por ahí estamos muy preocupados en el hecho de que no entendemos los eventos futuros, pero algo tan sencillo como la oración no es practicado. Hablaba con mi esposa mientras íbamos en el auto y le decía, es curioso que si se junta un grupo de varias iglesias a hablar de escatología, van a salir peleando y divididos. Eso ha pasado a lo largo de los años. Pero qué triste que no se juntaron a orar, porque tal vez hubieran salido más unidos. Y es eso lo que nosotros debemos priorizar, porque si hay algo que va a cambiar nuestro carácter, no es el conocimiento que nosotros tengamos, sino en cuanto lo apliquemos, y esto tiene que ver con la oración. Los cambios pasan en nuestro cuarto, en el lugar íntimo, ahí en lo secreto donde está Daniel. Es curioso que en el capítulo 13 del libro de Marcos es un capítulo que habla de escatología, de los eventos futuros. Pero si usted lo lee, se va a dar cuenta de que no hay fechas exactas con respecto a los tiempos de la venida del Señor. Pero hay algo que sí se repite, es mirad, velad y orad. Y esto se repite a lo largo del capítulo 13 del libro de Marcos, porque en realidad no es tanto el conocimiento que debemos adquirir con respecto a los tiempos escatológicos, sino que el Señor está buscando que oremos. Oremos. Y mientras más se acerca el día del Señor, debemos orar. Lo primero que quiero que veamos en este capítulo 9 son las circunstancias de la oración.
Y habíamos leído que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, este vino a ser rey de los caldeos. Y en ese primer año de Darío es cuando viene este momento, esta profecía de las 70 semanas y la oración de Daniel. Esto es muy importante porque lo primero son circunstancias personales. Lo primero que vemos acá es que Daniel está orando, pero las cosas no han mejorado. Daniel está orando, pero él sigue siendo esclavo. Daniel está orando y como nos compartía Fernando y Jorge la semana pasada, vemos que hay versículos que nos dicen cómo estaba Daniel. En el capítulo 7 dice que estaba turbado, que estaba abatido, que estaba cansado, que estaba quebrantado, que estaba convaleciente, que estaba enfermo, espantado y confundido. ¿Y qué hace Daniel? Va y ora. Daniel no se expone a jugar a la Play cuando está mal. No agarra y se descarga un jueguito para distraerse en entretenimientos. No. Daniel no calma con placebos estas cosas. Daniel lo que hace es ponerse a orar. Daniel cuando está cansado no se pone a hacer zapping, sino que lo que hace es orar. En medio de la turbación, en medio de no entender, en medio de la enfermedad, Daniel no se queja, Daniel ora. Cuando Daniel tiene un entendimiento de que vienen tiempos futuros, él ni siquiera se pone a discutir, él se pone a orar, y es lo que debemos hacer nosotros. Las circunstancias personales de Daniel también nos dicen de que Daniel era una persona muy ocupada. Lo vemos desde que es joven, que él se caracterizó por destacar en sus estudios con respecto a los demás. Pero en medio de la ocupación, Daniel oraba. Daniel era el primer ministro de Babilonia, era el consejero del rey, estaba a cargo de los consejeros. Sin embargo, oraba y lo hacía 3 veces al día, nos dice Daniel capítulo 6. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Lutero dijo una frase muy conocida y él dijo, hoy día es un día muy ocupado de muchas labores, por lo tanto dedicaré las primeras 3 horas del día para orar. Y uno dice, pero está loco Lutero, con tanto que hay que hacer y se levanta 3 horas antes para orar. Mientras más ocupaciones hay que orar más para que el Señor vaya guiando absolutamente todo. David habla muchísimo de buscarle al Señor desde temprano. El mismo Jesús es un ejemplo de oración. Quiero que vayan a Marcos capítulo 1 para ver solamente un ejemplo en la oración del Señor y veamos cómo el Señor estaba tan comprometido con la oración. Marcos capítulo 1, versículo 32. Dice así, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos, ¿ven? Todos los enfermos y a los endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a todos, dice así, sanó a muchos, bien, importante ese dato, que padecían diferentes enfermedades y también expulsó a muchos demonios, no a todos. Vamos al versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y por fin lo encontraron. Este es simplemente un ejemplo, pero vemos que Jesús estaba muy ocupado. Tenía muchas ocupaciones. Y algo que vemos es que en medio de esas ocupaciones, Él no descarta la oración, sino que se levantó mucho más temprano. Algo que vemos en Jesús es que pone límites. Esto es sumamente importante,
¿Por qué? Porque dice que estaban ¿cuántos? Todos estaban agolpados ahí. Todos los enfermos y todos los endemoniados de la ciudad. ¿Pero él sanó a todos? No, sanó a muchos. Eso nos habla de que Jesús en un momento dijo, listo, me voy a dormir. ¿Por qué sabemos eso? Porque se levantó de madrugada. En un momento él dijo, ya está, porque me tengo que levantar al otro día y tengo una cita con mi Padre y tengo que orar. Tengo que orar. Si hay veces que no nos podemos levantar temprano, es porque tenemos que poner límites el día anterior. Y esto lo debemos tomar cada uno de nosotros. Dice también él que se levantó temprano y los discípulos le buscaban. Se levantó antes que los discípulos. Eso nos habla que Jesús era un ejemplo de oración para los discípulos. No es que los discípulos se levantaron antes que Jesús para orar. Él se levantó. Y cada vez que nosotros, por eso yo les decía, para mí también es vergonzoso el hecho de enseñar esto, porque no creo que sea el mayor ejemplo de oración. Pero sin duda que debemos aspirar a orar mucho más. También vemos las circunstancias, no solamente personales de Daniel, sino históricas. En el primer año de Darío, ¿recuerdan quién era Darío? El que echó a Daniel al foso de los leones. Estamos en el capítulo 9, pero Darío está en el capítulo 6. ¿Sí? Esto es interesante, porque no está ordenado cronológicamente. Podríamos ubicar esta oración de Daniel en el capítulo 6. Por lo tanto, cabe muy bien esto que Daniel se paraba 3 veces al día para orar. Es más, capaz que esta oración que nosotros leímos fue una de las oraciones que escucharon los sátrapas que estaban ahí. Dicen, mirá cómo ora. Y le está pidiendo a alguien de esa manera y no a Darío. Por eso es tan importante este contexto. Hay algo que vamos a ver que es muy importante. Dice que en ese año Daniel se encontraba orando, pero también estaba leyendo las Escrituras. ¿Lo leyeron a eso? Estaba leyendo al profeta Jeremías, ahí en el capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Dice, versículo 2, perdón. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel no solamente con los casi 90 años él está orando, sino también que está leyendo las Escrituras. Vemos en Daniel que estas cosas están ahí ensambladas y algo fantástico es que nosotros estamos leyendo ahora los mismos pasajes que leyó Daniel hace 2500 años atrás. Suponemos que puede haber estado leyendo este pasaje Daniel. Estaba ahí teniendo su devocional a la mañana y dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, hablando de la tierra de Judá. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Dice Babilonia, ya el rey Nabucodonosor, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a la nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Esto estaba leyendo Daniel. También debe haber estado leyendo este versículo. Porque así dijo Jehová, cuando a Babilonia se le cumplan 70 años, yo los visitaré y realizaré sobre vosotros mi favorable promesa de hacerlos volver a este lugar. Daniel está orando y está leyendo que se están por cumplir 70 años de la cautividad. Esto es como leer la historia sin fin, mejor, mucho mejor. Porque no conocen acá mucho la historia sin fin, parece. No me captaron él. Ya eso nos hace poner viejos algunos. Bueno,
¿Quién conoce la historia sin fin? A ver. Bien. Bueno, hay muchos que no. Bueno, después lo buscan, es muy instructiva. Bueno, hay algo que Daniel está viendo en las Escrituras, de que se está cumpliendo el tiempo donde él está metido. Se están por cumplir 70 años. Ahora, la duda que debe tener Daniel, dice el rey Nabucodonosor, estaba nombrado en el profeta Jeremías, el nombre Nabucodonosor, Babilonia, estaba todo escrito. La duda que puede tener es, ¿desde cuándo cuento los 70 años? Como nos pasa a nosotros en la escatología y que empezamos a sumar los tiempos. ¿Sí? Pero esto el Señor se lo aclaró, no como nosotros, ¿no? Y podría empezar a contar desde el 605, cuando él fue llevado a Babilonia, o en la segunda deportación, o en la tercera deportación. Entonces, ¿desde cuándo? No sé, dice Daniel, pero que estoy cerca, porque el rey de Babilonia ya no está, porque han venido los medos y los persas. Entonces allí se encuentra Daniel. Y en medio de esto, Daniel, ¿qué hace? ¿Se pone a sacar cuentas? No, se pone a orar. Cuando se acerca el día de la restauración final, debemos ser llevados a orar. Y vamos a ver principios de una oración verdadera. Y prestemos atención a cada uno de ellos y que el Señor nos ayude a poder orar de la manera que oró Daniel. Lo primero, como número 1, oramos en respuesta a la palabra de Dios. Ven, dice, en el año primero de su reinado, yo miré atentamente en los libros sagrados. Daniel no solamente está orando, él está mirando atentamente las Escrituras. No tiene un vuelo de pájaro, no está leyendo fugazmente las Escrituras, no dice, a ver qué me toca. No está así Daniel. Daniel está teniendo un tiempo de devoción atento, enfocado, apartado, leyendo las Escrituras y tratando de entender. No surgió de un momento acelerado ni apurado. Y fue cuando Daniel percibió que Dios tenía un plan y que él estaba inmerso en ese plan. Es más, tal vez Daniel piensa, ¿sí? Yo soy parte de ese plan, mi oración es parte de este movimiento que el Señor está haciendo. Eso es fantástico lo que está viviendo Daniel. La oración, ¿sí?, es en respuesta a las Escrituras. Y hay algo que vemos, estas dos cosas están ensambladas. No es que una es más importante que otra. Es una oración, es una respuesta. Estas dos disciplinas espirituales van de la mano. Lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? El pueblo se postró de rodillas, extendieron sus manos y dijeron, Dios mío, y confesaron sus pecados. La lectura de la palabra lleva a la oración. Esto es muy importante. Nehemías capítulo 8 dice lo mismo, que toda la gente se congregó para escuchar la palabra. ¿Y cuál fue la respuesta? Examinaron su corazón, comenzaron a alabar a Dios, se postraron de rodillas, confesaron sus pecados, se apartaron de los extranjeros, vivieron en santidad. Al oír la palabra, responden en oración. Esto es muy importante, porque nosotros tal vez en algún momento podemos gloriarnos de decir, che, qué bien que vamos estudiando la palabra, el libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a lo largo de la Escritura. Pero si eso no nos lleva a postrarnos en oración, entonces genera cabezones de conocimiento, pero no hay una respuesta en adoración, en arrepentimiento, en oración al Señor. Y una no desplaza a la otra ni es más importante. Por lo tanto, deben ir de la mano. Qué hermoso que es esto. Me encantó algo que leí. La palabra genera oración. Y dice así, cuando habla de Dios la palabra, anhelamos tener comunión con Él. Cuando habla de bendición, anhelamos alabar. Cuando la palabra habla de gloria, anhelamos recibirla. Cuando habla de promesas, anhelamos disfrutarla. Cuando habla de pecado, anhelamos confesar. Cuando habla de juicio, anhelamos evitarlo.
Cuando habla del infierno, oramos por los perdidos. Cuando habla de su regreso, decimos, ven, Señor Jesús. La palabra genera una respuesta de oración y eso debe generar en nosotros. En segundo lugar, oramos en respuesta a la soberanía de Dios. Esto es tan importante porque Daniel sabe que se están cumpliendo 70 años, que el tiempo está llegando. Pero ¿qué hace? Se pone a tomar mate y dice, bueno, ya está, ya entendí lo que va a pasar, no voy a hacer más nada, estoy muy cansado. No, se pone a orar. Daniel, ¿por qué orás? Si sabes lo que va a pasar. Esto es muy importante porque hay veces que nos preguntamos ¿de qué sirve orar si Dios en su soberanía tiene el control de todas las cosas? Pero a nosotros no se nos manda a entender la razón por la que oramos. Se nos manda a orar. Ayer estábamos en la capacitación de evangelismo y fue algo muy bonito, un tema que surgió. El hecho de, ¿por qué predicamos si el Señor ya sabe quiénes son suyos? Saben que hoy hay escuelas teológicas que no predican el evangelio. ¿Por qué no lo hacen? Porque el Señor ya eligió a los que son suyos. ¿Cómo? El Señor a nosotros nos manda a predicar. No a ir con un escáner a ver, decir, vos sos elegido, no. No, tenemos que predicar el evangelio. Y esto es lo que hace Daniel. Ora. Número 3, oramos para alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Tiene que ver con el otro, pero le suma otros ingredientes. Daniel ora no para cambiar los planes de Dios, sino para alinear su corazón al de Dios. Como seres humanos tenemos dos problemas. Uno, que no oramos lo suficiente. Y segundo, que no sabemos cómo orar. Si no fuera el Espíritu Santo que traduce eso, y hay veces que debe ser un trabajo enorme, ¿no? Para que llegue como corresponde, entonces no podríamos comunicarnos con el Señor. Daniel ora para alinear su corazón a los planes de Dios. Esta es la oración que el Señor nos enseñó a decir. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En Lucas 22, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Yo no establezco un decreto y se lo presento a Dios y le digo, vos hacé esto. No, porque lo mejor que nos puede pasar es que Dios haga su voluntad y sus planes. Esta es la oración de Daniel en sí. Mire cómo la sintetiza en el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. Esa palabra es muy importante. Señor, hazlo, hacelo, no tardes. La oración no es para que Dios cambie su manera de pensar. La oración es para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Cuando nos acercamos al Señor, no es para que Él cambie su voluntad. Es para que mientras estamos en intimidad con el Señor, cambiemos nosotros. Porque lo mejor que nos puede pasar es que en nuestra vida se haga su voluntad. Porque sus planes siempre son buenos. Porque las ideas de Dios son las mejores. Y hay veces que le decimos al Señor, Señor, cambia esto. Y capaz que sería lo peor que nos puede pasar. Señor, hacé tu voluntad. La oración tiene que ver con cambiar nosotros. Porque nosotros estamos mal, no el Señor. La oración trata de intimidad y comunión. Hay algo que les compartí esta mañana. Por ahí estoy trabajando, me encanta leer, y por ahí soy medio autista y me cuelgo, ¿sí? Y me tienen que gritar para que me avive. Y resulta que hay veces que estoy leyendo
y viene mi hija, la más chiquitita. Y mientras leo se me pone al lado. Y me hace un cariñito así, se me pone arriba, me da besos. Y yo que estoy ahí concentrado le digo, hija, ¿necesitas algo? Y me dice, quiero estar con vos, papi. Y pensaba, ¿y no será que de eso trata la oración? Hay veces que si no tenemos nada que pedir, no nos acercamos al Señor. Es que ¿para qué me voy a acercar si la lista de pedidos se me ha acabado? Y tal vez es solo compartir tiempo. Es arrodillarse en la presencia del Señor. Decirle gracias. Y recibir de Él su abrazo, su cariño, su amor. Y nosotros decirle lo lindo que Él es para nosotros. Es que no estamos viviendo esta relación de papá e hijos con nuestro Señor y perdemos de dimensión lo que se nos ha otorgado. Es un privilegio. De eso trata la oración. Queremos estar contigo, papá. Oramos solamente a Dios. Esto parece obvio, pero dice este versículo, y volví mi rostro a Dios, el Señor. Aunque parezca obvio, hay algo que hace Daniel y él ora solamente a Dios. No, hay un montón de imágenes, un montón de imágenes en Babilonia, pero él se dirige a su papá, se dirige al Señor. Véanlo, versículo 3, a Dios el Señor, versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, Señor, versículo 7, Señor, versículo 8, oh Jehová, Jehová nuestro Dios, versículo 14, Jehová, Jehová nuestro Dios, versículo 15, Señor Dios nuestro, versículo 17, Dios nuestro, el clima se está en el versículo 19, oye Señor, 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 Dios mío. Esto es tan importante porque hoy por hoy, tal vez es la primera vez que estás aquí y hay muchas oraciones que se dirigen a lugares equivocados. Dentro del cristianismo, inclusive, hoy se ora a un vaso de agua, a aceite, a un manto, a una rosa, y ahí no está el Señor. No está el Señor, no terciariza, ¿sí? No terciariza su relación con nosotros a través de un vaso de agua que toque una pantalla de un televisor. En el mismo cristianismo, padres hoy por hoy están llevando a sus hijos a curanderos, a que les curen el empacho, a dictar en salmos y diferentes cosas. Solo a Dios, solo a Dios. Esto lo dice la palabra, Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo también el apóstol Pablo, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. No es la mamá de Jesús, pese a que nos ha dejado un ejemplo de vida, sin duda. Pero ella, compartíamos esta mañana también en el mismo Magnificat, donde lo vemos ahí en la palabra del Nuevo Testamento, ella se declara a sí misma pecadora, necesitada de un Salvador. Y debemos entender que solamente oramos a Dios, dependemos de Él. Volví mi rostro a Dios, significa exclusividad, determinación, compromiso, solo a Él, miró a Dios. Solamente de Él viene mi socorro, diría el salmista. Oramos fervientemente. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, y acá podríamos estar toda la noche. Dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Daniel no oró y dijo, Señor, tengo un problemita. Ando medio. No, Daniel está yendo a una oración apasionada. Dice, volví mi rostro. El verbo volver es natán. Literalmente este verbo significa darse.
ponerse, es como una ofrenda. Uno se coloca en un estado de oración. No es simplemente que va y ora. No, uno se coloca en un estado, se da, se entrega a la oración, se abandona a la oración, sin tener fuerzas para sacarse de allí. Es muy fuerte lo que está diciendo Daniel. Él se enfocó, había una intensidad, una pasión en esta oración, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio, lo que son acciones continuadas y son peticiones extendidas. Jesús mismo oró así, dice Hebreos, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Jesús ora de esta manera. Y uno dice, pero Jesús, si sos el Hijo de Dios, sos el soberano, ¿por qué oras así si sabes todas las cosas? Pero él ora con un clamor apasionado, silicio y ceniza. Son indicadores culturales. El cilicio era una vestimenta que uno se ponía, la ceniza era algo que uno se echaba. ¿Y qué significaba? El cilicio representaba inutilidad. Yo soy inútil para poder cambiar las circunstancias, por eso vengo a vos. Y la ceniza tenía que ver con el polvo, con el arrepentimiento, con que si me dieran la posibilidad de volver al polvo, de volver a empezar, nosotros venimos del polvo, haría todo diferente porque hemos hecho todo mal. Es lo que está diciendo Daniel. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Clamar es un grito desgarrador, como el que el Señor hace en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Él está gritando, gritando. Me encanta esto porque cuando Él dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, el término que usa es Adonai. Y Adonai, en uno de sus significados, es maestro soberano. Y fíjense que el versículo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. La oración, el lugar de la oración, es un lugar de enseñanza. Venimos a postrarnos para que el Señor nos enseñe, para que nos revele y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Capaz que por ahí no entendemos la voluntad de Dios porque no nos estamos quedando ahí en oración, esperando que Él nos enseñe, que Él nos responda. Dice, oré en oración, ayuno. Algo que por ahí está poco practicado tal vez entre nosotros, pero algo que está muy enseñado en la palabra. 40 veces aparece el ayuno en el Antiguo Testamento y 30 veces aparece en el Nuevo Testamento. Es algo que tiene que ver con los hijos de Dios. Tiene que ver concretamente con nosotros. El ayuno es una abstinencia temporal y voluntaria de cualquier deleite o placer superior. El ayuno refleja nuestro hambre y pasión por la persona de Jesús, más que cualquier deleite y cualquier hambre. Yo le digo al Señor, yo me abstengo porque vos sos más delicioso que cualquier cosa. El ayuno, al igual que la oración, esto es importante, porque por ahí cuando hemos ayunado, tal vez lo hemos hecho con una motivación incorrecta. No ayunamos para cambiar a Dios. Ayunamos para cambiar nosotros y alinearnos al corazón de Dios. Porque mucha oración no es que cambia la voluntad y los planes de Dios soberanos. Nos cambian definitivamente a nosotros. Nosotros necesitamos orar y ayunar para ser transformados. Jesús mismo habló de la necesidad del ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso de los hombres, ¿sí? Pero no el del Señor. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí no lo manifiesta como un mandato, pero lo da por sentado. Cuando dice, cuando ayunes, está diciendo, se supone que lo vas a hacer. Y cuando dice que no lo hagas como los hipócritas, está diciendo que hay una manera mala de ayunar y una manera buena de hacerlo. Por lo tanto, se nos manda a nosotros a ayunar. Y por ahí he sentido que el ayuno es que tenía que ver más con los tiempos de antes, pero en realidad tiene que ver más con los tiempos de ahora. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús está hablando ahí con los fariseos y le decían, che, no están ayunando tus discípulos y los juzgaban, el Señor, ¿qué les dijo? Es que estos están de fiesta, porque mientras el novio está con ellos, ¿qué pasa? No van a ayunar, pero cuando sea sacado, ¿qué van a hacer? Van a ayunar. Y el Señor ascendió. Entonces, se espera que lo hagamos. Algunos pensarán, bueno, pero es que no hay muchas personas que lo hagan. Bueno, Moisés ayunaba, Elías ayunó, David lo hizo, Isaías, Daniel, el pueblo de Israel, Esther, Pablo, Pedro, la iglesia primitiva, Juan, el mismo Jesús. Es decir, que bueno, esto está en la palabra. Ayunaban. Ayunamos en manifestación de humillación y arrepentimiento. La realidad es que vivimos en un tiempo muy, muy sensual, donde todo lo que suena a sacrificio y devoción o espiritual suena a fanatismo. Inclusive es ignorado, descuidado, menospreciado, juzgado muchas veces. Cuando en realidad esto está muy claro en las Escrituras. Compartí un testimonio esta mañana cuando hace 2 años estaba ahí en la cárcel, un hermano que ya ha salido en libertad. Él está precioso sirviendo al Señor, le sirve en Rodeo el Medio, va a predicar a Campo Papa, a la isla, tiene un testimonio hermoso, se ha casado, todo. Y resulta que cuando iba a predicar, yo lo veía que él estaba tirado, hecho encima con sus necesidades, drogado absolutamente. Y yo iba y bueno, nunca lo pude en ese estado acercarme y predicarle, ¿no? Resulta que una vez llego a la cárcel, entro al pabellón y él estaba peinadito, sentadito ahí para escuchar. Y yo digo, ¿será él o no? Resulta que me dice, he aceptado a Jesús como mi Señor. ¡Wow! Digo, ¡qué bueno! Los amigos de ahí. Yo en realidad iba y nada más, porque la tarea evangelística más grande lo hacen ellos allí dentro, la verdad. Y resulta le habían predicado sus amigos. Y me dice, y ahora vamos a hacer un ayuno esta semana porque quiero dejar las drogas. Ya había leído en una semana el libro de Mateo, ya lo tenía terminado y quería dejar las drogas. Así que si nos hemos puesto de acuerdo, quiere unirse, pastor, vamos a hacer un ayuno toda esta semana. Y la verdad es que el ayuno habla de una abstinencia sobrenatural para combatir un mal pecaminoso también. Esto pasa inclusive, no sé si usted ha estado descompuesto alguna vez o mal del intestino, del hígado, y tiene que hacer una dieta, abstenerse porque hay algo dentro que está tentando contra usted. Bueno, el ayuno es lo mismo y es actuar con violencia, ímpetu, sobrenaturalmente para que Dios me ayude en esto. Es una abstinencia por un deleite supremo, superior.
para mortificar la carne y el pecado. Y debemos orar con esta pasión, con ayuno, con ruego, ante muchas cosas que tenemos. La salvación de nuestros padres, la salvación de nuestros hijos, por aquellos seres que amamos, para que el Señor transforme mi carácter, para que el Señor obre en mi matrimonio, para que el Señor obre. Debemos ayunar. Y es algo que está ahí, claro. Y necesitamos una iglesia que interceda con esta pasión que intercedía Daniel. La oración es en respuesta al conocimiento de los atributos del Señor. Debemos prestar atención en este punto, que Daniel, cuando se acerca a orar, no se acerca a pedir, se acerca a adorar. Y esto es tan importante. Daniel conoce delante de quién está, y podríamos estar muchísimo aquí, por razón del tiempo no alcanzo, pero en el versículo 3 dice: Dios, volví mi rostro a Dios, el Señor, el Kyrios, el que gobierna, el soberano, el que está al mando de la historia, el rey que sostiene la historia, el mundo y la creación. En el versículo 4, y oré a Jehová, el Yahvé, sencillamente es el que existe por sí mismo, el que nadie lo ha llamado a la creación, el que sostiene y de él dependen todas las cosas. Le dijo Dios grande. Esa palabra significa todopoderoso. Él es el omnipotente, él puede cambiar las circunstancias. Él tiene los recursos infinitos para cambiar el cosmos en un segundo si él lo quisiera. Es como Job declaraba: Él fue quien puso y sostiene los cimientos de la tierra, quien decidió sus dimensiones. Él es quien contiene el mar dentro de sus límites. Él es quien ordena que aparezca la mañana y que la luz del día extienda hasta los confines de la tierra. Él conoce la habitación de la muerte, la habitación de la luz, la alcoba del viento del norte, conoce los secretos del granizo. Bueno, podríamos. Todo lo que el Señor, este Dios grande, contiene. Que guardas el pacto, le dijo. Apela a su fidelidad. Que guardas la misericordia. La palabra hebrea para misericordia aquí es esed y significa amor inconmovible. Es la misma palabra para gracia. Amor que no se mueve. La palabra significa que es imposible que esto se traslade. Es tremendo. ¿Cómo conocía Daniel a su Señor? Que perdonas. Me encanta el versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia. Tú eres justo. Le está diciendo: nunca cometes un error. Es imposible que te equivoques, Señor. Y esto es tan importante en una confesión. ¿Por qué? Porque Él está diciendo: los que nos equivocamos somos nosotros. Y le va a decir después: porque no obedecimos a causa de nuestro pecado y maldad. Si acaso estamos viviendo circunstancias difíciles y consecuencias de lo que hemos hecho, es por culpa nuestra. Vos no tenés nada que ver, Señor. Vos sos justo. Y que esto esté pasando es porque, Señor, vos no cometés errores. Oramos en respuesta a un entendimiento de quiénes somos en verdad. Y hay un pensamiento que debe abrumar nuestro espíritu cuando vamos al Señor en oración, que provoca que nos acerquemos al Señor con toda confianza, pero también nos ayuda a estar delante de la presencia del Señor entendiendo que no somos dignos de estar allí. No somos dignos de mencionar el nombre de Jesús. No somos dignos de ser escuchados. No lo merecemos. No lo merecemos. Si Daniel tiene este concepto de él mismo, ¿qué pasa que nosotros no lo tenemos? Isaías diría: yo soy un hombre inmundo de labios. Pablo diría: yo soy el principal de los pecadores. Juan cayó como muerto.
Pero nosotros nos dirigimos muchas veces como que merecemos estar allí con rostros altivos. Y Daniel entiende que él no es digno y dice, hice confesión. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido. Daniel se declara a sí mismo inicuo, impío, rebelde, transgresor, desobediente a la palabra de Dios. Después va a decir, somos sordos de alguna manera, somos ciegos. Se declara un inmaduro espiritual, con falta de discernimiento y entendimiento. Un hombre que tenía 10 veces mayor discernimiento y entendimiento que los demás. Es consciente de quién es él. Me encanta esto porque va a decir, hemos pecado y no hemos hecho las otras cosas. Daniel es muy consciente de que él ha cometido pecados de comisión, y pecados de omisión, no hemos hecho esto tampoco. Él tiene muy en claro que el pecado no es solamente hacer lo malo, sino abstenerse de hacer lo bueno. Él tiene muy claro que su justicia no es buena. Y si Daniel lo tiene tan claro, ¿cuánto más lo deberíamos tener nosotros? Hay un libro que lo he compartido con algunos de ustedes y ha sido una bendición, se llama Oraciones Puritanas. Y hay una oración que es hermosa y se llama Las Profundidades. Y dice así, Señor Jesús, dame el arrepentimiento más profundo, el horror del pecado, el pavor de aproximarme a Él. Ayúdame en mi debilidad a huir de Él y resolver celosamente que mi corazón será solamente tuyo. Dame la confianza más profunda para que yo pueda perderme, para encontrar en ti el lugar de mi reposo, la primavera de mi ser. Dame un conocimiento más profundo de ti mismo como Salvador, Maestro, Señor y Rey. Dame una mayor fuerza en la oración secreta, más dulzura en tu palabra, una seguridad más firme de tu verdad. Dame una santidad más profunda en el hablar, en el pensar, en el actuar, y no me dejes buscar la virtud moral aparte de ti. Sé profundo en mí, gran Señor, labrador celestial, para que mi ser sea un campo arado, para que las raíces de gracia se extiendan por todas partes hasta que solamente tú seas visto en mí. Yo no tengo ningún maestro, sino tú solamente, ninguna ley, sino tu voluntad, ningún placer, sino tú mismo, ninguna riqueza, sino la que tú me das, ningún bien, sino tu bendición, ninguna paz, sino lo que el Señor me concede. Yo no soy nada, Señor, sino lo que tú me haces que sea. Yo no tengo nada, sino lo que recibo de ti. Yo no puedo ser nada, mas esta gracia me adorna. Vacíame profundamente, amado Señor, y luego lléname a punto de rebosar con agua viva. Qué profundo. Qué conciencia de quiénes somos en verdad. Qué conciencia de que en nosotros no hay nada bueno. Y para terminar, oramos identificándonos con el pueblo de Dios, desechando todo orgullo y juicio. Esto es hermoso porque Daniel habrá visto cuando leímos, Daniel no se hace a un lado de su pueblo. Daniel no ora como el fariseo y dice, yo te doy gracias por no ser como este pueblo. Daniel no ora y dice, menos mal que yo soy distinto y soy fiel. Porque un hombre de Dios jamás oraría de esa manera, con tanta altivez y tanto orgullo. Y la verdad es que por ahí en nosotros,
Y pido perdón al Señor porque se filtran por ahí esos pensamientos de que somos mejores a alguien. Qué bueno que yo no soy como ellos. Orgullo y soberbia. Daniel declara, hemos pecado, no hemos obedecido, nuestro, permanentemente lo ve, nuestro, 41 veces en menos de 19 versículos, Daniel apela a que esto tiene que ver con él. Tiene que ver con él. Y por más que nosotros tengamos una actitud de oración, si estamos orando con orgullo y altivez, pensando que somos mejores que el resto, pues nuestras oraciones no son oraciones. Estamos hablando con nosotros mismos, como el fariseo. Y de la misma manera que Daniel oró, el Señor enseñó a orar. Perdona nuestros pecados. Qué hermoso sería que nosotros podamos tener esta conciencia al momento de orar. Cuando pensamos en nuestra familia, no echarle la culpa a nuestros hijos, ni echarle la culpa a los padres, ni la esposa al esposo, ni el esposo a la esposa. Es culpa de ellos. Señor, hemos pecado. Estamos haciendo mal las cosas. Inclúyase. Cuando rogamos al Señor por la iglesia, no crea que es mejor que sus hermanos. Sino oremos para que el Señor nos transforme a todos, porque hemos pecado contra el Señor y somos rebeldes. Debemos ser la iglesia que soñamos. Si acaso queremos más predicación, pues nosotros, en mí debe haber un cambio profundo. Si queremos más oración, pues debe empezar en mi cuarto. Si queremos una iglesia que intime más con el Señor, debe empezar en mi habitación. Empieza aquí, en cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice este último versículo. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, que abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. No podemos terminar este encuentro de hoy sin ir al Señor en oración. Y este versículo, cuando dice mantendré, está en un tiempo presente, es hoy, no fue ahí en Crónicas, no es que es algo pasado. Hoy el Señor está con sus ojos abiertos, esos ojos como llama de fuego, como hemos cantado, y sus oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Yo le invito a que pueda ir al Señor en oración y que cada uno pueda tener un tiempo de oración con el Señor, guiado por el Espíritu en aquello que Él le esté mostrando en este momento.
Señor, estamos delante de tu presencia sabiendo que sos santo, que sos digno de ser temido, que sos grande, que perdonás, que tenés misericordia, que abundás en gracia. Venimos ante ti porque sabemos que sos un Padre bueno, un príncipe de paz, un consejero admirable. Venimos a ti que sos el buen pastor, que sos aquel pan que sacia toda nuestra vida. El alfa y el omega, quien conoce nuestro inicio y nuestro fin. Señor, declaramos delante de ti que somos pecadores, somos rebeldes, desobedientes, confundidos. Perdona nuestros pecados, perdona por traspasar los límites. Perdona, Señor, porque no imploramos ante tu bondad. Perdona porque muchas veces queremos generar nuestros propios caminos. Perdona nuestra rebeldía, Señor, nuestras maldades. Perdona aquellos pecados de comisión y aquellos de omisión por abstenernos a hacer el bien. Pedimos, Señor, que hagas una transformación en cada uno de nosotros y que podamos vivir la realidad de una intimidad, Señor, contigo. Que nos lleves, Señor, a lo secreto, que nos lleves aún más profundo. Sin duda que durante el año pasado y estás moviendo el corazón de tu iglesia en todo lugar a ir a su casa, que sin duda allí hay una gran necesidad. Un avivamiento, Señor, desde la intimidad, desde el conocimiento de quién eres, desde saber quién eres en realidad y conocer tu corazón, para que de esa manera podamos conocer realmente quiénes somos nosotros. Señor, rogamos que tu Espíritu transforme, regenere, Señor, nuestro corazón y que traigas mayor claridad, entendimiento, Señor. Señor, hoy queremos salir de este lugar, no sé si con tanto conocimiento con respecto a la oración, pero sí, Señor, movilizados y determinados y comprometidos a orar más, a hablar más contigo, a decirte solamente quiero estar contigo, Señor. Hoy estamos delante de estos símbolos, Señor. Delante de este pan y de este vino. Pero, Señor, al participar de ellos, queremos recordar de que vos te entregaste de una manera tan extrema, Señor, y tan apasionada. Pedimos, Señor, que nosotros podamos tener la misma entrega para contigo. Generá, Señor, arrepentimiento verdadero, quebrantamiento verdadero, para que venga un avivamiento verdadero, Señor. Bendecí, Señor, este pan en el nombre de Jesús. Amén.